noches, sean todos bienvenidos. Hoy estamos en el módulo 3 del taller de abordaje de trastornos del espectro autista. El día de hoy tenemos 3 invitados, 3 profesores con diferentes formaciones que se complementan muy bien entre ellos. Primero tenemos a la doctora Gilda Mayén, quien es egresada de la Universidad de Anáhuac. Tiene diplomados en liderazgo en medicina, una maestría en ciencias médicas de la Universidad de Anáhuac, México Norte, certificación por el Consejo Mexicano de Genética y actualmente está realizando una alta especialidad en el Instituto Nacional de Perinatología, de Genética Perinatal. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Genética Humana, American College of Medical Genetics and Genomics y colegiado adjunto del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. También tengo el placer de presentar al doctor Michel Gutiérrez Ceniceros, el cual es egresado de pediatría de la Benemérita de Puebla, realizó su subespecialidad en neurología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez y una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor por parte de la UNAM del curso de subespecialidad de psiquiatría infantil en el Hospital Infantil Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro y presidente del Comité de Investigación del Comité Institucional. Tenemos también finalmente a la licenciada en terapeuta ocupacional Karina Chowanzak. Ella, bueno, es la directora de la Fundación Pasos, es terapeuta física, una licenciatura y maestría en terapia ocupacional y está formada en neurodesarrollo e integración sensorial. Es docente representante de México en la Comisión Latinoamericana de Integración Sensorial y tiene 30 años de experiencia en detección y tratamiento de niños con problemas en el neurodesarrollo. Bueno, también les quiero comentar que este taller, que pues cuenta con los 4 módulos, que ahorita estamos en el tercero, pues nos va a permitir obtener 4 puntos por el Consejo Mexicano de Pediatría. Por lo tanto, es muy importante que se queden al final a contestar un examen de los primeros 3 módulos y en el siguiente taller, en el siguiente módulo que vamos a tener, que contesten también el examen. Entonces, pues espero que disfruten, que tengan una linda noche y es un placer tenerlos aquí conectados. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la organización de este taller a la doctora Beatriz Romo y al doctor Oscar Benavides. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy relevante actualmente para los trastornos del espectro autista, que es la parte genética. Yo soy la doctora Garza, soy médico especialista en genética, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, que tiene un gran volumen de pacientes con alteraciones genéticas y neurológicas, entre ellas las alteraciones del espectro autista. Entonces, el autismo y la genética es un tema que es relevante hoy en día. ¿Tiene etiología genética? La respuesta es sí, y esto no es nuevo. Entonces, desde los años 70 ya se conocía que podían existir genes que contribuían al autismo porque se habían visto gemelos idénticos con trastorno del espectro autista. Se conoce clásicamente que el autismo tiene un tipo de herencia que se llama multifactorial porque contribuyen tanto factores ambientales como factores genéticos. Y para determinar qué tanto contribuyen los factores genéticos a un rasgo o una enfermedad, nosotros utilizamos este término que se llama heredabilidad. Y la heredabilidad de los trastornos del espectro autista es hasta del 90%. Entonces ahora la pregunta es, ¿existe un solo gen que me pueda causar autismo? Nosotros tenemos en genética un catálogo de genes humanos y este catálogo se actualiza todos los días. Esta es la actualización del 6 de junio y nos dice cuál es la relación entre los genes y las enfermedades genéticas. Si nosotros buscamos autismo, encontramos que existen 513 entradas de genes que se han asociado a autismo o a una enfermedad que cursa con autismo. Entonces, como tal, no existe un solo gen, pero sí existen múltiples enfermedades que pueden cursar con autismo y que estas tienen etiología genética.
Hasta junio del 2021 existen más de 20.400 genes y de estos solamente 6.000 se han asociado claramente con una enfermedad, un gen con una enfermedad genética, lo que quiere decir que queda mucho por investigar. Entonces, de estos 513 fenotipos, ¿cómo podemos dividirlos para estudiarlos? Nosotros los podemos dividir en idiopáticos y en secundarios, siendo los idiopáticos los más frecuentes, y los vamos a dividir a su vez en esenciales o aislados y complejos. Los esenciales o aislados solamente tendrían trastorno del espectro autista y los complejos tendrían otras alteraciones, siendo las características por definición dismorfias y microcefalia. Dentro de las secundarias podemos tener alteraciones cromosómicas, monogénicas y alteraciones ambientales. De las cromosómicas, aquí hay algunos ejemplos. De las monogénicas las dividiríamos en dos cajones, las alteraciones nucleares y las alteraciones mitocondriales. Y de las nucleares, aquí tenemos las más frecuentes, que es síndrome de X frágil, RET, PETEN, esclerosis tuberosa y síndrome de Phelan-McDermid. Las metabólicas también en su gran mayoría son genéticas y aquí tenemos algunos ejemplos también de ambientales. Entonces, con esto yo estaría diciendo que este grupo de acá son genéticas y este no. La respuesta es no. Realmente estas que son las más frecuentes que ustedes van a ver, entonces las diferencias entre esenciales y complejos sería, como ya dijimos, la presencia o ausencia de dismorfias o microcefalia. En dismorfias y microcefalia tendríamos en complejo, pero también podemos tener otras alteraciones como más de una anomalía congénita, alteraciones estructurales del sistema nervioso central. Generalmente en los complejos la recurrencia es baja y el pronóstico es peor. Si nosotros le hacemos una prueba diagnóstica genética a estos pacientes, la probabilidad de que tengamos un diagnóstico genético es mucho mayor en las complejas, pero en los esenciales también. De hecho, si 1 de cada 10 pacientes que están caracterizados como esenciales realmente van a tener una causa genética secundaria y nos la estaríamos perdiendo si nosotros no le mandamos un estudio genético a estos pacientes. Si nosotros basamos nuestra clasificación en esencial y complejo en las dismorfias y microcefalia, nosotros nos encontraríamos con algo así y tendríamos que escoger entonces de estos pacientes a quién tendríamos que hacerle o no un estudio de genética. Podríamos escoger a los que visualmente se ven más afectados, por ejemplo, esta chiquita o esta chiquita de acá, pero en ese caso también nos estaríamos perdiendo de etiologías genéticas importantes, ya que todos estos pacientes tienen un diagnóstico genético, pero no todos tienen dismorfias que son evidentes. Sí está demostrado que mientras más malformaciones o más dismorfias tengan los pacientes, mi tasa de diagnóstico va a ser mayor comparado con los casos de trastorno del espectro autista esencial. Y esto está demostrado en este artículo del 2021, en donde aquí tenemos el grupo esencial y el complejo, y existe una mayor tasa diagnóstica en el grupo complejo comparado con el grupo esencial. Entonces, si nosotros ya escogiéramos hacerle un estudio a nuestro paciente con trastorno del espectro autista, nosotros tendríamos que escoger qué tipo de estudio genético voy a utilizar y eso lo voy a hacer dependiendo de qué quiera buscar. Entonces, sabemos que todos nosotros estamos formados por células y adentro de esas células está el núcleo y se encuentran los cromosomas. Los cromosomas son los archiveros de la información genética y son 46, están 46 en cada una de nuestras células. Si nosotros quisiéramos estudiar únicamente si están esos 46 cromosomas o les falta un fragmento grande o pequeño, nosotros tendríamos que hacer un estudio de cariotipo. Pero si nosotros quisiéramos hacer un zoom y aumentar la resolución de ese cariotipo, pero de todos los cromosomas, tendríamos que hacer un estudio entonces de microarreglos para evaluar variantes del número de copias, es decir, pérdidas o ganancias de lesiones o duplicaciones del material genético de todos los cromosomas. Si nosotros ya tenemos una sospecha diagnóstica dirigida, entonces podemos hacer un estudio de DNA mitocondrial o podemos hacer un estudio de FISH o MLPA, pero esto ya va pensando en que yo tengo un síndrome micro de lesión o microduplicación, porque esto no estudia todos los cromosomas. Ahora, si yo desenrollo este material genético, me voy a encontrar con esta doble hélice, que es el DNA. Si yo estiro mi DNA y lo divido en segmentos, me voy a encontrar con los genes, ¿ok? Estos 20.000 genes de los que hablábamos. Y para estudiar estos genes,
necesito estudiar letra por letra por letra a ver si no hay un cambio en esta secuencia de DNA, y este estudio se llama secuenciación. Yo puedo estudiar por secuenciación un gen, a eso se llama estudio de un gen, puedo estudiar muchos genes, eso es un panel de genes, o puedo estudiar por secuenciación los 20.000 genes, pero solamente la región codificante, que son los exones. ¿Y por qué escogería yo estudiar solo los exones y no todo el material genético? Pues porque en el 85% de las variantes patogénicas existe una enfermedad conocida que se va a encontrar en esta región. A este estudio se le llama estudio de exoma completo. Si incluyéramos los intrones, sería un estudio de genoma completo, pero ambos se hacen por una metodología que se llama secuenciación. Entonces, ¿cómo oriento yo si pido un estudio de cariotipo, un microarreglo o un exoma? Existen algunos tips. Por ejemplo, en un paciente con autismo, con un cariotipo, yo estaría pensando que este paciente tiene alteraciones de los cromosomas sexuales, XXY, XYY, XXX. Entonces, sospecharía en un paciente con dismorfias leves, con discapacidad intelectual leve, alteraciones del comportamiento o alteraciones endocrinológicas. Si yo estuviera pensando que tengo o que necesito pedir un estudio de microarreglo, pues mi paciente estaría mucho más afectado, tendría dismorfias faciales severas que progresan con la edad, tal vez discapacidad intelectual severa, alteraciones en la asometría y malformaciones congénitas múltiples. Si yo pensara que necesito un exoma, tal vez estaría frente a un paciente que tiene dismorfias faciales leves, la discapacidad intelectual puede ir desde leve hasta severa, y va a tener datos clínicos o pistas que nos va a indicar que este paciente tiene una alteración de un gen o varios genes, por ejemplo, manchas, síndromes epilépticos, síndromes atáxicos regresivos o movimientos estereotipados. Ahora, esta es la parte clínica. De forma más objetiva, podríamos basar nuestra decisión de estudio genético en la tasa diagnóstica del estudio. Si yo a 100 pacientes con trastorno del espectro autista les hago un estudio de cariotipo, solo voy a encontrar el diagnóstico genético en 1 o 2 pacientes. Si yo además de esto agrego un estudio de microarreglo, mi tasa diagnóstica se eleva hasta el 12%. Si yo además agrego un estudio de exoma, podemos llegar hasta el 28% de tasa diagnóstica. Y si yo además de esto dirijo mi estudio, yo ya estoy ante un paciente con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, es decir, un caso complejo, puedo aumentar mi tasa 24.6%. Ahora, la ventaja del exoma es que este estudio de secuenciación no va a cambiar con el tiempo. Lo que va a cambiar es la interpretación que yo le voy a dar a ese cambio genético o a esa variante. Con el tiempo se van actualizando esta información genética y yo puedo reanalizar mi estudio de exoma y aumentar mi tasa diagnóstica hasta el 40 o 50%. ¿Okay? Esto se ha demostrado en otras enfermedades genéticas, en un estudio del New England del 2019, en donde el reanálisis de el estudio de exoma me aumenta mi tasa diagnóstica hasta 46 y 36% en 2 cortes grandes de pacientes con enfermedades genéticas, cuando las reanalizo 5 años después. Entonces el reanálisis se puede hacer más o menos cada año y yo ya voy a ver diferencias. Hay laboratorios que me reanalizan aunque yo no se los pida y hay otros donde yo tengo que solicitar este reanálisis. Para X frágil, la tasa diagnóstica es más o menos del 2% de los casos, entonces haciendo todos estos estudios, yo puedo tener un diagnóstico genético en 1 de cada 3 pacientes con autismo. Hay estudios de exoma que ya me incluyen variantes del número de copias, el estudio de deleciones y duplicaciones, y más o menos estaría estudiando esta proporción de paciente con este tipo de estudios. Y aquí está justamente los pacientes caracterizados con trastorno del espectro autista y la comparación entre la tasa diagnóstica con exoma, con microarreglo o con el estudio de X frágil, encontrando una mayor tasa diagnóstica en los pacientes que les hice exoma y mucho mayor en pacientes mayores de 5 años, donde yo ya encontraría más florido el cuadro clínico y con más características clínicas. Cuando ya decido yo pedir un estudio de genética, necesito un estudio, un abordaje pre-prueba, antes de la prueba. Y con eso yo no me refiero a mandar un WhatsApp
diciendo qué carita tiene este paciente, te orienta a algo, me puedes ayudar a ver qué estudio genético le pido, sino hacer todo lo que nosotros hacemos en una consulta de genética, que incluye una historia clínica completa con antecedentes heredofamiliares, un árbol genealógico que a nosotros es nuestra herramienta más valiosa porque nos ayuda a determinar el tipo de herencia, si esto es dominante, si esto es recesivo, si es ligado al X. Nuestra exploración física es muy detallada, nosotros vemos desde el pelo hasta la uña del pie, medimos todo, percentilamos todo y con eso podemos tener una integración diagnóstica y seleccionar el estudio genético más adecuado para nuestro paciente. ¿Qué es lo que dicen las guías? ¿Qué estudio puedo pedir primero de genética? Este es más o menos la odisea diagnóstica que está descrita en las guías clásicamente. La mayoría de las guías sugieren pedir primero, por supuesto, un estudio de microarreglo porque vamos a encontrar un mayor número de pacientes aquí. Pero, ¿qué guías son estas? Neurología y pediatría, estas son guías viejitas, pero sugieren empezar por cariotipo y después realizar X frágil a todos los varones. Aquí los citogenetistas sugieren realizar un estudio de microarreglos. Los genetistas, esta odisea diagnóstica que yo le llamo así porque en las enfermedades genéticas más o menos los pacientes tardan 7 a 10 años en tener un diagnóstico definitivo y pasan por 5 especialistas al menos antes de llegar a un diagnóstico. Entonces sugieren hacer un estudio de microarreglos, luego un X frágil en todos los varones, MECP2 en todas las mujeres, PETEN en los pacientes con perímetro cefálico más de 3 desviaciones estándar, y luego hacer un panel dirigido si es que no encontré nada con esto anterior, para lo cual nos tendríamos que regresar a la parte clínica. Y los psiquiatras recomiendan empezar por la parte clínica y dirigir si yo necesito un estudio de cariotipo o un estudio de microarreglos. Si ya yo decidí pedir un estudio de microarreglos, ¿qué estudio de microarreglos tengo que pedir? Estos son de los 3 más frecuentes que existen, el Array CGH y el SNP Array. Todos se basan en lo mismo, en comparar el número de copias de un individuo sano o de un genoma de referencia contra nuestro paciente y entonces ver si hay ganancias o pérdidas de información genética. Sin embargo, existen muchísimos tipos de microarreglos y yo tendría tal vez dificultades en escoger porque además tienen todas estas especificaciones con las que yo me puedo encontrar. Existen incluso microarreglos que ya son dirigidos de autismo para autismo y esto quiere decir que yo le pongo, o más bien la metodología pone más regiones para estudiar en genes que ya están conocidos que causan trastorno del espectro autista. ¿Existe algo que diga que yo puedo hacer un exoma primero? La respuesta es sí, pero hay que basarnos en la clínica primero. Nosotros por clínica podemos orientar nuestro estudio genético y ahorrarnos estos pasos y además costos y odisea diagnóstica. Podemos pedir un estudio de cariotipo, microarreglo, FISH, MLPA, un gen único, un panel de genes o incluso irnos directamente a X frágil si los datos clínicos del paciente orientan hacia estas enfermedades. Si yo no tengo un diagnóstico clínico claro, lo que tengo que hacer es un exoma con CNVs, que eso nos da nuestra mayor tasa diagnóstica. Y aún haciendo un exoma con CNVs, yo puedo estarme perdiendo de algunas cosas, como todo esto de acá, ¿no? Rearreglos, alteraciones mitocondriales, repetidos, todo esto yo no lo vería en un estudio de exoma con CNVs. No hay ningún estudio genético que me estudie todo hasta hoy en día. Este es un estudio del 2021 en donde ya existe evidencia que dice que podemos hacer el estudio de exoma como primera prueba diagnóstica en pacientes con trastorno del espectro autista y en este estudio se pudieron caracterizar hasta el 75% de los pacientes con exoma. Cuando ya tengo un resultado de exoma, ¿qué posibilidades puedo tener de resultados? Actualmente nosotros ya no llamamos mutaciones, nosotros llamamos variantes y las clasificamos en 5 tipos desde el 2015. Pueden ser benignas, es decir, que no causen enfermedad, pueden ser patogénicas, es decir, que sí causen una enfermedad genética y que esa sea la causal de mi trastorno del espectro autista, o pueden ser de significado incierto y que yo no sepa hasta hoy en día si causan o no causan una enfermedad. Entonces, cualquiera de esos que sean los resultados, las que más nos ponen a batallar, sin duda son las de significado incierto, pero además de estos 3 tipos de resultados que ustedes pueden tener, entonces, sin importar el resultado que me den en este exoma, si es negativo, incierto
o positivo, podemos tener también hallazgos adicionales. Por ejemplo, una variante en investigación, por ejemplo, dos genes de significado incierto, pero que ambos genes cuadren con el diagnóstico de mi paciente y con las características clínicas del paciente. Tener variantes de significado incierto múltiples con diferentes cuadros clínicos que nosotros tengamos que correlacionar o hacer estudios genéticos adicionales, o tener variantes patogénicas o probablemente patogénicas adicionales que no van a impactar o no van a estar relacionadas con el cuadro clínico del paciente, pero sí van a impactar en los fines reproductivos tanto del paciente como de los padres. Y ya están disponibles, estas son guías del 2021 de cuáles hallazgos secundarios me van a reportar el laboratorio. Tiene la obligación de reportarme en estudio de exoma y genoma completo, y esto es porque impacta en el tratamiento, en el pronóstico o incluso en la vida del paciente. Después de tener un resultado, nosotros se lo vamos a reportar al médico tratante y además como genetistas necesitamos reclasificar y analizar las variantes. Entonces aquí la importancia no es pedir o no pedir un estudio de exoma o pedir o no pedir un estudio de microarreglo, sino qué voy a hacer con esa información. Y entonces nosotros podemos tener variantes de significado incierto o probablemente patogénicas, heterocigotas en enfermedades autosómicas recesivas donde esperaríamos homocigotas, variantes donde no coincide el cuadro clínico, hallazgos adicionales incidentales o más afectados en la familia, y sin duda estos son casos que tiene que evaluar un médico genetista. Vamos a hacer la interpretación clínica, buscar en la literatura los casos más actuales para darle a nuestro paciente la información más actual, porque esto es cambiante y dinámico, y brindar el asesoramiento genético al paciente y a su familia de si esto se puede repetir o no y si existen tratamientos o abordajes individualizados para ese paciente. Entonces, los beneficios de hacer un estudio genético es que tiene precisión en el diagnóstico, que tiene un enfoque en el manejo y en el cuidado clínico, que reduce la necesidad de hacer otros estudios invasivos o complejos, que podemos orientar el tratamiento y que podemos prevenir que esto se vuelva a repetir. Y esto lo voy a demostrar con algunos ejemplos de la unidad de neurodesarrollo, donde tengo la oportunidad de analizar y reanalizar estos casos que tienen un abordaje multidisciplinario, incluyendo genético. Este es una femenino de 3 años de edad, producto de la gesta 1, cursó con un embarazo de alto riesgo, al final se egresó como sana e inició con trastornos de la deglución. Le hicieron una resonancia magnética donde vieron lesiones desmielinizantes subcorticales y al final el diagnóstico que se le hizo fue hipotonía, retraso del neurodesarrollo y trastorno del espectro autista y una epilepsia atónica. A esta paciente se le realizó un estudio de microarreglo, como dicen las guías, y se encontró una tetrasomía 15q11q13. Ahora, lo importante no es quedarnos con esta tetrasomía, sino que podemos ver la tetrasomía desde estos 4 puntos de vista y tienen diferentes riesgos de recurrencia en esos padres. Entonces, lo que sigue es hacer un estudio de cariotipo para determinar esto. Además, aquí hay genes de impronta que nos pueden dar síndrome de parecidos a Angelman o Prader-Willi, y eso hay que determinar en el paciente y nos va a ayudar a orientar el manejo, porque estos pacientes además presentan cardiopatías congénitas y tenemos que mandarlo a un cardiólogo. Este es otro caso de un femenino de 3 años, 4 meses. Es producto de un embarazo gemelar bicorial biamniótico de alto riesgo. Inició a los 2 años diciendo 5 palabras, no ve a los ojos, no socializa, no controla esfínteres y no permite el contacto físico. Se hizo el diagnóstico de retraso global del neurodesarrollo y un trastorno del espectro autista leve. Entonces, este caso quedaría como un esencial en donde en teoría no deberíamos pedirle un estudio genético. Sin embargo, decidimos pedirle un estudio de exoma y encontramos una variante probablemente patogénica que nos da un síndrome que se llama síndrome de Okur-Chung, que es descrito desde el 2015 y solo hay reportes de casos. Entonces, si no hubiéramos hecho este estudio de exoma, no hay forma de que un genetista lo hubiera diagnosticado porque hay muy poquitos casos y es muy raro, y tampoco un neurólogo. Entonces, presentan pocas dismorfias faciales, el cuadro clínico es leve, pero lo que sí pueden presentar estos pacientes son alteraciones inmunológicas, escoliosis y alteraciones psiquiátricas en un futuro que sí hay que decirle a los pacientes para prevenir. También puede tener un impacto esto en la familia. Este es un cuadro clínico de una familia con un paciente con X frágil que ustedes ya conocen bien. ¿Y qué hay que hacer con los portadores de la premutación? Pues podemos encontrar falla ovárica prematura, enfermedad atáxica, enfermedades psiquiátricas. Entonces,
podemos tener muchos familiares afectados alrededor de un paciente y hay que orientarlos para evitar complicaciones también en la familia. Y en los pacientes ya sabemos el cuadro clínico, lo que a veces se nos olvida en X frágil es que estos pacientes pueden tener alteraciones cardíacas y alteraciones musculoesqueléticas. Estas son las nuevas guías del diagnóstico para X frágil 2021, entonces ya las pueden consultar ustedes. Y como conclusiones de esta plática es que el abordaje genético está indicado en todos los pacientes con trastorno del espectro autista y no solo los complejos y no solo los que creamos que son secundarios. Realizando este abordaje nosotros podemos diagnosticar a 1 de cada 3 pacientes con una etiología genética y el diagnóstico va a impactar en el tratamiento, en el seguimiento, en el pronóstico del paciente, pero también en la familia. Y hay que consultar a un médico genetista porque esto nos puede ahorrar costos y años sin diagnóstico en nuestro paciente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y a los organizadores del evento. Mi nombre es Michel Gutiérrez Ceniceros. Actualmente soy adscrito al Servicio de Neurología del Hospital Psiquiátrico Infantil. Dentro de nuestras áreas de interés se encuentra todo lo relativo a la neuropsiquiatría, la neuroinmunología y el neurodesarrollo. El día de hoy tocaremos un tema por demás importante, que es el trastorno del espectro autista asociado a comorbilidades. Ahora, ¿cuál es la importancia en el reconocimiento y abordaje de estas comorbilidades? Sin duda alguna, el autismo por sí mismo presenta un reto para todos aquellos que estamos en contacto con él. Sin embargo, aún carecemos de ciertas estrategias para un abordaje integral, o en ocasiones pareciera que falta más comprender todo lo que engloba a un niño con trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque falta investigación, porque es importante identificar y pueden tener todas estas comorbilidades y las propias del paciente con autismo cuando requieran un fármaco. Es importante que las identifiquemos porque hay que priorizar las intervenciones. Por supuesto, no iniciamos con una misma estrategia cuando diagnosticamos o tenemos el primer contacto con el niño a los 2 años que cuando nos llega por primera vez a los 5 o 6 años. Y esto es muy importante porque sí nos permite establecer un pronóstico a largo plazo. Ahora, algo que en ocasiones dentro de nuestra consulta no consideramos y que creo que debemos de darle más relevancia, es el reconocer la carga y el estrés de los cuidadores que se ha mostrado por diversos estudios que impacta de manera directa e indirecta en el desarrollo y pronóstico de los niños con trastorno del espectro autista. Ahora, por sí mismos son un grupo muy particular, ya que tienen ciertas dificultades diagnósticas. Nosotros en la Clínica de Trastornos del Desarrollo del Hospital Psiquiátrico Infantil no dejamos de sorprendernos porque a pesar de que es un padecimiento que vemos con frecuencia ser el hospital con más pacientes con autismo a nivel nacional, aún encontramos muchas dificultades diagnósticas como pueden ser la sobreposición de síntomas con discapacidad. Los síntomas de la comorbilidad pueden variar su presentación en el TEA. ¿Qué quiere decir? Por ejemplificar algo, un niño con ansiedad y con TDA, sin TDA y con autismo es muy diferente. Ahora, es importante reconocer los cambios de comorbilidad a través del tiempo. Como sabemos, padecimientos como la ansiedad se presenta muy diferente a lo largo de la evolución y particularmente cuando un niño es preverbal o es un autismo no verbal, la manifestación es totalmente diferente. Otra situación muy importante es que carecemos de instrumentos de screening para muchas de las comorbilidades psiquiátricas particularmente, y con los que contamos aún no se encuentran validados en nuestra población. Ahora, estos chicos, para entender un poco más y adentrarnos ya de lleno en la comorbilidad, tienen un perfil muy particular, empezando por la incapacidad para comunicar los síntomas físicos y o causas de estrés. Tienen un umbral al dolor elevado, como más tarde nos van a comentar en la charla siguiente. Los trastornos de integración sensorial son todo un reto en estos chicos, porque si bien todos los conocemos, pueden impactar en el reconocimiento y presentación de las comorbilidades.
Ahora, muchas condiciones médicas, cuando no las identificamos, pueden semejar sintomatología psiquiátrica agregada. Un ejemplo muy simple, en aquel paciente con autismo que tiene un estreñimiento que le genera dolor, pues difícilmente nos los va a transmitir, pero lo que podemos ver es aumento de la heteroagresividad, agitación psicomotriz e incluso ansiedad y cefaleas crónicas. Ahora, el reconocimiento evita ya de por sí mortalidad elevada. Si se tratara de contarles cuál es la que más asociación podemos nosotros encontrar aquí en el día a día, es la discapacidad sin duda. Esto aunado a la pobre comprensión del personal médico, que no comprendemos en ocasiones la necesidad de un abordaje multidisciplinario, hace que se retrasen estos diagnósticos. En una entrevista realizada a padres que fue a nivel masivo en el 2009 y de la cual todavía muchos autores hacen referencia, se encontró que 81% de los padres consideran que sus preocupaciones en relación a la salud general de su hijo con autismo no es investigada de forma adecuada. Y estoy seguro que todos hemos visto en ocasiones que muchos de los síntomas se canalizan con el pediatra, cuando quizás son parte del abordaje que como neurólogo o neuropsiquiatra debemos de hacer. Y en algunas ocasiones, muchas veces el abordaje por el pediatra delega estos síntomas que si bien pueden ser pediátricos, como les comentaba, como el estreñimiento, a un síntoma atribuible a la conducta del niño con autismo. Ahora, los retos, que es a donde vamos a encaminar ya nuestra charla, podríamos decir que los cuidadores ven esto en el día a día, pero muchos de estos síntomas se van a ver afectados en diferente medida y con presentaciones muy variables en todas y cada una de las comorbilidades. Ahora, para brindarles un panorama general, ya nos hablaron en extenso del abordaje genético, muy interesante. Ahora, si tratamos de hablar de manera general, tenemos las comorbilidades conductuales y o del neurodesarrollo y las comorbilidades médicas. Para fines de esta charla las vamos a definir en comorbilidades médicas, del neurodesarrollo y algunas psiquiátricas. Ahora, ¿qué comorbilidad hay con otros trastornos del neurodesarrollo? Estoy seguro que todos en el día a día hemos visto que una de las principales comorbilidades es el trastorno por déficit de atención. Sin embargo, hay otros que pueden mermar en la misma manera la evolución de los chicos. Ahora, el propio TDA, ¿cómo viene a sumar de manera negativa para la sintomatología del niño con autismo? Al alterar las funciones ejecutivas, la planeación, la organización y la flexibilidad, aunado a la rigidez de pensamiento de los niños con TEA, hacen muy difícil su manejo conductual. Ahora, la ansiedad, particularmente, que tendremos un capítulo, generalmente los vuelve más hostiles, incrementa la agitación psicomotriz y que hasta en un 20% se asocia al TOC, potencia las conductas repetitivas, las compulsiones, particularmente las estereotipias. Ahora, hay todo un abordaje y toda una línea de investigación actualmente que inició a partir del 2010-2011, donde se está tratando de diferenciar si son un diagnóstico comórbido, un diferencial o forman parte de un mismo espectro. Incluso ha habido debates donde se menciona qué tanto debemos de manejarlos como una comorbilidad, incluso considerar al TDA como un posible síndrome que se puede manifestar en múltiples patologías, pero particularmente en los trastornos del espectro autista. Ahora, uno de los autores que más ha hablado del tema es la doctora Russo, en uno de sus artículos más recientes, hace un par de años, habla acerca de los patrones de sobreposición y la fenomenología de por qué ocurre esto. Y ahora, si tratamos de indagar un poco, porque es que muchos síntomas del niño con autismo los vemos en el paciente con TDA y viceversa, podemos irnos a la parte más esencial de la neuroanatomía. Como podrán ver, en cuanto a los circuitos convergentes en el lado derecho, ejecutivas en las áreas frontales, laterales, particularmente en el autismo, son en las frontales laterales bajas y polos del temporal, mientras que en el TDA son las partes superiores.
múltiples reuniones previas de nuestra sociedad hemos tocado, se ve cerebro, pero particularmente en áreas parietales y en áreas frontales. Igual el sistema somatomotor, ojo, porque seguramente todos en el día a día hemos visto nuestros pacientes con autismo que tienen mucha y viceversa, pues todas las áreas somatomotores y parietales, que son las que apoyan para las bases biológicas para los trastornos de integración sensorial, están afectadas de igual manera en ambos trastornos. Obviamente, digo, yéndonos al área izquierda, pues entendemos que el circuito de la recompensa, la cognición social y el lenguaje es lo que hace un gran diferencial. Pero, ¿qué ocurre? Como podemos ver en el lado izquierdo, fíjense cómo llama mucho la atención. Vámonos primero a aquellos pacientes con autismo y TDA, con las barras negras. Pues prácticamente es un continuo donde podemos tener inatención, hiperactividad e impulsividad. Sin embargo, en los mismos pacientes con trastornos del espectro autista, tenemos prácticamente la misma sintomatología, pero en menor intensidad, cuando hablamos de un autismo puro, si es que pudiéramos mencionar semejante situación. Ahora, ¿qué hizo la autora Russo y qué ha hecho autores como Cincy, que es el autor que estamos viendo? Ha hecho grupos y subgrupos de TDA puro, que obviamente eso es algo también totalmente controvertido, autismo puro, verdadero TDA y el TDA actuando como un epifenómeno, que eso lo vamos a hablar más adelante, y encontraron una línea o una serie de suposiciones de cómo debemos nosotros abordar al paciente con TEA y autismo sobre la neurobiología y el origen de estos síntomas. Los primeros que yo les menciono en blanco, pues son los que se han ido descartando con el paso de los años, los que anteriormente proponían que esta comorbilidad de autismo y TDA era al azar, lo cual está totalmente descabellado, pero inicialmente se propuso que el autismo y el TDA pueden reflejar como si fuera un precursor, como si fuera una entidad distinta, más fuerza los últimos años, son particularmente las últimas 3, donde se sabe y se reconoce el autismo y el TDA como dos entidades distintas que pueden estar comórbidas, pero que nos han puesto en la mesa que puedan representar un subtipo distinto dentro de un trastorno heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Y eso ha sido parte del análisis los últimos años por parte de los expertos. ¿Qué tanto yo debo decir dentro de mi espectro autismo? El TDA está en el otro extremo. ¿Qué tanto tengo yo que decir TDA e incluir una variable con sintomatología autista? Ahora, se ha propuesto también que el desarrollo de uno incrementa o potencia el riesgo de presentación de otro. Sin duda, puntos de vista muy interesantes. Pero ¿por qué son importantes y necesarios ambos para reconocerlo y plantearnos en cada paciente cuál es la causa? Pues porque, como pueden ver, compartimos muchos síntomas entre los dos, las dificultades psicosociales, pobres habilidades sociales, trastornos del lenguaje, que en el TEA pueden ser de un 30%, pero en el autismo 30 a 50%. El TOC llama mucho la atención porque es comórbido en ambos y ambos aproximadamente en alrededor del 20%. La ansiedad podría parecer la regla en algún momento de la evolución de los niños, particularmente cuando pasamos de no verbal a verbal. Las fallas ejecutivas son un continuo. Entonces, el trastorno de integración sensorial y la disregulación emocional, porque todo tratamiento que empleemos por una o por otra parte va a influir de manera directa sobre el otro, y muchos de estos síntomas que se comparten a través de los años pueden irse modificando. ¿Qué quiere decir? Algunos se liberan, y es importante también que tengamos en cuenta esto, porque para establecer un tratamiento farmacológico puede impactar ambos padecimientos. Un ejemplo de ellos es la risperidona, que con frecuencia utilizamos en niños con TDA. Se sabe que tiene un impacto leve, muy, muy leve en temas de atención. Este es un ejemplo de los que seguramente ustedes han enfrentado en su día a día. Otra gran comorbilidad, y yo les diría que es súper importante porque es catalizadora
en el sentido negativo, confiere por sí misma la discapacidad intelectual un pronóstico malo, ¿sí? Es una comorbilidad de hasta un 50%, inclusive en los años 70, que no había lineamientos muy claros, se decía prácticamente que era una condición sine qua non, TEA con discapacidad. Incluso se llegó a hablar en los 70s que hasta 70-100% de los niños con autismo tenían discapacidad. Y no necesariamente, porque seguramente todos hemos visto a estos chicos con discapacidad leve, que tristemente son los menos, y severa profunda. Ahora, ¿por qué es importante que identifiquemos el perfil de nuestros niños? Porque sabemos a qué nos vamos a enfrentar y obviamente el manejo es totalmente diferente si hay discapacidad y de acuerdo al grado. Por ejemplo, aquellos que son de un coeficiente de 70 o más, pueden tener anormalidades en el lenguaje, en la prosodia, pero logran generalmente establecer una comunicación adecuada que les permite cierto nivel de autonomía. Eso sí, tienen conductas más perseverantes, pero que también pueden manejarse, a diferencia de aquellos que tienen CI bajos, menores de 70, con discapacidades profundas, tienen muchísimas dificultades en la conducta, tienen conductas maladaptativas, tienen muchas estereotipias, tienden a la agitación, a la agresividad, heteroagresividad particularmente. Ahora, hay muchos genes que pueden presentar asociación, pero yo les diría que independientemente del gen que logremos identificar en el abordaje genético, es importante establecer si se asocia o no a epilepsia. Incluso se habla de que la epilepsia es un catalizador, o la discapacidad, perdón, es un catalizador entre autismo y epilepsia. Hay autores que proponen que el autismo y la epilepsia por sí mismo no tendrían mucha comorbilidad. Incluso hay algunas series que lo mencionan hasta en un 10 o 20%, pero cuando está la discapacidad intelectual, las series muestran que hay hasta un 50 a un 80% de riesgo, e inclusive se establece un muy mal pronóstico tanto en el manejo de la epilepsia como en el manejo del autismo cuando está de por medio la discapacidad intelectual. Entonces, es por eso que es importante que vayamos sentando las bases desde los 4, 5, 6 años para ver qué tipo de perfil va a tener el paciente al que nos estamos enfrentando. Ahora, si tuviéramos que hacer una sospecha anticipada o si tratáramos de ver algún antecedente que nos pusiera en riesgo para este contexto, sin duda alguna sería aquellos pacientes prematuros, particularmente menores de 32, 30 semanas, que hayan sufrido alguna asfixia y que dentro del estudio se sugiera un ultrasonido transfrontalero que debería ser a todos y una resonancia. Hay estudios que muestran, como ustedes pueden ver, de acuerdo al grado de leucoencefalomalacia 1, 2 o 3, que incluso en los grado 3 puede haber hasta un 70-100% de coexistencia de discapacidad intelectual y autismo. Entonces podemos hablar de que los ultrasonidos transfrontalarios hasta cierto punto, pero sin duda la resonancia en este tipo de pacientes puede ayudarnos a establecer un pronóstico más certero. Otro, sin duda hemos visto con frecuencia, es el trastorno por tics. Ahora, aquí hay una importante e interesante asociación en la neurobiología del paciente que tiene tics, particularmente aquellos refractarios, y síndrome de Tourette con el paciente con autismo. Se sabe que todo gira en torno a las interneuronas. Las interneuronas, veámoslas como aquellas neuronas que coordinan, que establecen un timing y que regulan a otros subgrupos de neuronas. Estas tienen clara asociación, particularmente en trastornos por tics crónicos y Tourette especialmente, con ciertas mutaciones. Pero a fin de cuentas, lo que ocurre aquí es que hay un imbalance entre las neuronas inhibitorias y excitatorias, que se ha demostrado, como pueden ver aquí en la imagen inferior derecha, que los pacientes con autismo tienen pérdida importante de las interneuronas, particularmente en el área frontal. Entonces, la mayoría de la información que se tiene de esta asociación neurobiológica, obviamente, es en modelos experimentales, pero vamos a tratar de explicarlo de manera muy breve. Como ustedes pueden ver arriba, a la izquierda, la corteza envía una señalización y modulación al estriado, se hace un loop positivo que en condiciones normales es equilibrado. En niños con trastorno del espectro autista y adultos, hay un imbalance en esta excitación e inhibición regulada por las interneuronas,
pero a nivel cortical, córtico-estriatal, que obviamente al enviar una señal disregulada, pues genera una alteración en el estriado, y es así que se genera un loop alterado. Por otra parte, en el Tourette particularmente se sabe que si bien puedes no tener una alteración o un imbalance tan marcado en la corteza, sí existe una hiperactivación o sobreactivación del núcleo estriado y a la vez contamina la parte de la corteza. Es por eso que hay una alternativa a la hipótesis que ya le he comentado, que converge con los dos, que hay tanto un imbalance en la corteza como a nivel estriatal. Eso es lo que une este trastorno. Y por supuesto que es muy frecuente, más en aquellos pacientes con trastorno del espectro autista, al menos moderado y discapacidad, que nos encontremos comórbidos tics en algún momento de su evolución, que generalmente, cuando hay esta comorbilidad tan marcada, pueden llegar a ser refractarios, y esto nos obliga a utilizar muchas más estrategias farmacológicas. Como este caso que les voy a mostrar, este es un chico con un autismo y una discapacidad leve y tics. Este paciente particularmente nos mostró un reto por movimientos que inicialmente sugerían una mioclonía, sin embargo, al hacer un videoelectroencefalograma descartamos. Voy a empezar con el video de la derecha. En este momento van a ver una elevación de los hombros. Ese particularmente. E incluso se sabe que cuando tenemos el complejo de tics descontrolados es mucho más frecuente que se detonen estereotipias. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo que llaman estímulo o sensación premonitoria de tics que se detonan a la vez y estimulan la presentación de estereotipias. Y como pueden ver en este último a la izquierda, es el mismo chico obviamente, está acostado y estos fueron de los principales movimientos que presenta, con un quejido. Inicialmente, como eran muy comunes por la tarde y a veces incluso al despertarse, sugirió que pudieran ser de tipo mioclonías. Ahora, en relación a las comorbilidades pediátricas, sin duda alguna, la más frecuente de todas estas es la asociación con síntomas gastrointestinales. Este estudio de Gorrindo es bastante interesante porque hizo una correlación entre lo que los pacientes veían, como pueden ver los padres en las marcas blancas, y lo que veía el médico, el gastroenterólogo, y pudieron hacer dos grupos en los que mostraban trastornos del espectro autista con síntomas gastrointestinales y solamente síntomas gastrointestinales, y pudieron darse cuenta que sin duda alguna los síntomas más frecuentes es constipación, síntomas de intestino irritable o trastornos funcionales que actualmente se están modificando en nombre de trastornos derivados de alteraciones del eje intestino-cerebro. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Existen múltiples polimorfismos que convergen en los chicos con trastorno del espectro autista, por ejemplo, como podemos ver, mutaciones en el gen MET-RS, que implica la secreción de tirosinquinasa. Se sabe que puede tener una hipofunción y hay una alteración en el factor de crecimiento de los hepatocitos, mientras que este mismo gen al mismo tiempo está expresándose de manera anormal, disminuida generalmente, en el lóbulo temporal. De ahí que esto deriva tanto en síntomas gastrointestinales y alteraciones de la conducta con un precursor común, como podríamos decir que es el polimorfismo. Igual, este otro polimorfismo que afecta el CERT, que es el transportador de serotonina, función súper importante, tiene hipofunción e hiperfunción y a fin de cuentas puede darnos síntomas como hiperserotonemia, síntomas gastrointestinales y alteraciones. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque como seguramente ustedes saben, en últimos años ha habido un boom y cada vez hay mayor información que apoya la presencia y conexión y fortalece las teorías del eje intestino-cerebro. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes imaginen en el día a día ese paciente con autismo que tiene un estreñimiento severo, que tiene cólico en el día a día, que tiene reflujo, no lo puede manifestar. Pues definitivamente la manifestación que nosotros vamos a ver, si es que no abordamos eso, es ansiedad, heteroagresión y cefaleas refractarias.
Ahora, algo que va un poco ligado de la mano con el eje intestino-cerebro, lo que acabamos de ver, es el perfil inmunológico. Esto incluso se empezó a observar desde los años 80, que claramente una parte, 1 de cada 5 niños con autismo tiene disminución en todas las inmunoglobulinas, particularmente las interleucinas 10, las citocinas y menor activación de los linfocitos T. Ojo, porque este es un perfil muy particular del paciente con espectro autista. Ahora, por otro lado, se habla de una neuroinflamación crónica, una reactividad intensa de la glía, particularmente astrocitos microglia, y hay gliosis reactiva. Ojo, se han hecho estudios en adultos donde se hacen resonancias y se ven áreas de gliosis extensas, sin necesariamente, dentro de su diagnóstico de autismo, tener alguna otra situación como asfixia o lesión que nos demuestre causas alternativas. Ahora, esto genera una reacción alérgica multisistémica en este escenario, donde el foco de esta reacción generalmente tiende a ser a nivel intestinal inicialmente a través de las interleucinas. Ahora, existen múltiples perfiles, hay muchos estudios que hablan de la característica de las quimiosinas, las interleucinas, las inmunoglobulinas en el paciente autista, pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Y si no ver, buscar de manera muy dirigida, tanto antecedentes familiares como en el propio paciente, los hermanos, la presencia de síntomas dermatológicos, eczema, asma, otitis recurrente, infecciones de vías respiratorias recurrentes y alergias alimentarias, sin duda alguna las vamos a encontrar. Esto nos ha dado 2 recomendaciones de acuerdo a los perfiles que pueden tener. Infecciones recurrentes, hay que sospechar una inmunodeficiencia y sin duda necesitamos una valoración por un inmunólogo. O síntomas nasales específicamente recurrentes, descartar alergias que son mediadas particularmente por la IgE. Otro padecimiento sin duda juega un papel crítico en el día a día de estos chicos son los trastornos del sueño. Es bien sabido que si hablamos de los extremos del ciclo del sueño, pues estos pacientes tienen insomnio, que les cuesta, que haya aversión por ir a la cama, que es todo un reto establecer una rutina. Pero si habláramos de las principales alteraciones o perfiles que se han visto en estos chicos, sin duda alguna, sería que hay una clara diferenciación en los momentos en el que un niño pasa de la fase 2 a la fase 3. Incluso se habla que aún regresando de la fase 3 es muy fluctuante, particularmente en las primeras horas de la noche, particularmente las parasomnias. Es mucho más común que ellos tengan movimientos periódicos recurrentes, interpretados muchas veces como patológicos por los papás, y tienen algo muy peculiar, que es tardan en dormir y despiertan temprano. Entonces podemos decir que tenemos prácticamente 3 momentos muy importantes en el sueño del niño con autismo. La latencia del sueño muy prolongada, interrupción, ya sea por parasomnias, donde el trastorno alimentario del sueño es común. Seguramente han sabido de algunos de sus pacientes que los papás comentan, es que se levanta en la noche y literal le pongo un candado porque se levanta y come y se da unos atracones. Y en el momento del despertar hay un hiperarousal, inclusive ya se levantan irritables. Es típico este niño que llaman patrón de búho, se levanta muy temprano, agitado, irritable, entonces se acorta mucho el periodo de sueño. Esto se sabe que está claramente afectado por los trastornos de integración sensorial. Es por eso que incluso una de las estrategias y algo de lo que nosotros abordamos en el día a día es qué tanto la terapia de integración sensorial nos va a ayudar para modificar situaciones a lo mejor impensadas como el sueño, porque sin duda alguna, si nosotros no abordamos con todas estas estrategias, los síntomas conductuales, no solo del niño, sino de los cuidadores, se van a detonar. Ahora, ¿qué es esto? Obviamente hay múltiples causas bioquímicas que pueden explicarlo, pero sin duda alguna, la principal es la melatonina. Como ustedes saben, la melatonina se libera por la pineal al haber oscuridad, pero como pueden ver en la tabla derecha, fíjense qué particularidad tiene el niño con autismo. Hay ciertas enzimas, particularmente la enzima HIOMT, H-I-O-M-T, que se encarga es un precursor en la síntesis de la melatonina. Se sabe que genéticamente está afectada en los niños con autismo, entonces ellos no tienen este pico. Entonces muchas veces en el día a día que nos preguntan, ¿puedo utilizar la melatonina? Por supuesto. Prácticamente la mitad o más de los niños con autismo la necesitan y funcionan, pero hay que tener cuidado en cómo la usamos, porque generalmente se
se utiliza como inductor al sueño, que quiere decir, yo se la doy unos minutos antes cuando se duerma, pero en realidad cuando tiene un mayor efecto es cuando lo utilizamos como cronobiótico. ¿Qué quiere decir? Estos niños se duermen tarde y se levantan muy tarde. De entrada, que quitemos esa dispensa de sueño de los papás, y se recomienda incluso darle melatonina 2 o 3 horas antes de la hora esperada del sueño, para que poco a poco vaya invirtiendo esos ciclos. La epilepsia. Bueno, la epilepsia sin duda es un factor que hemos visto en múltiples talleres de nuestra sociedad. Es sin duda un factor pronóstico para el desarrollo de comorbilidad psiquiátrica y médica incluso. Por decir un número promedio, de acuerdo a la serie, se estima que es de un 20 a 30%. Ya hablamos de la relación que tiene con la presentación o no de discapacidad. Pero particularmente en estos síndromes genéticos, se sabe que tiende a ser mucho más alta la presentación e incluso mostrar pobre respuesta a tratamiento, lo cual viene a afectar las comorbilidades y la epilepsia per se por las interacciones farmacológicas. Pero yo creo que es importante evaluar, porque se ha hablado incluso que la epilepsia podría ser un causal. Hay series que muestran que aquel niño con epilepsia de presentación temprana, los primeros 6 meses de vida, si es intensa, no se controla, algunos autores lo manifiestan como precursor o causal. Muy debatible, por supuesto. ¿Condiciona trastornos psiquiátricos? Sin duda. Es importante porque debemos de saber el impacto de los fármacos en síntomas del espectro autista. Por supuesto que la mayoría de los fármacos anticonvulsivos tienen el potencial de generar descontrol, por mencionar los más conocidos, el levetiracetam, el topiramato cuando es necesario. Este punto muy particular, las descargas interictales. ¿Qué hacemos con ese paciente que tiene una epilepsia controlada, pero su cerebro está en un continuum de descargas focales o ya sean generalizadas? Y, importante, TEA y epilepsia incrementan por mucho, hasta el triple, el riesgo de SUDEP. Ahora, ¿qué hacer en esos escenarios a los que seguramente todos nos hemos enfrentado? ¿Qué hacer cuando tenemos un electroencefalograma con descargas continuas, como lo hemos comentado? Pues es importante evaluar. ¿Por qué? Porque como podemos tener síntomas o grafoelementos típicos y francos como los pacientes con epilepsia, pues hay algunas que solamente muestran alteraciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer si se sabe que estas descargas interictales no controladas pueden generar un impacto cognitivo? Quisiéramos como una reflexión de cómo manejamos a nuestros pacientes. Hay múltiples opiniones, por supuesto encontradas, de qué tanto puede mejorar el modular esta actividad con anticonvulsivos. Sin embargo, a pesar del punto de vista que tengamos, se sabe que estas arritmias, cada vez hay más evidencia que apoya que pueden representar un epifenómeno dependiente de la maduración, con efectos acumulativos. Entonces, imaginemos un niño de 3 años recién diagnosticado con una epilepsia que está controlada, pero con descargas continuas. Por supuesto que este epifenómeno nos va a llevar a un pronóstico muy diferente de aquellos que no tienen esta situación. Ahora, y por último, para finalizar, hablaremos de la comorbilidad psiquiátrica. Ya hemos tocado algunos puntos, pero para finalizar quise tocar únicamente 2 puntos, pero sin duda muy frecuentes. La ansiedad, sin duda, es un parteaguas en la evolución del niño. La ansiedad tiene diferentes presentaciones, es muy diferente. Se sabe que un niño preverbal, que no habla, tiene mayores índices de ansiedad. Se sabe que la asociación puede ir hasta 70% si se asocia a algún trastorno de conducta. Conforme van creciendo, pues el riesgo de agregación de la depresión es mayor, como les voy a mostrar aquí en este esquema. Ahora, ¿cuáles son los retos? A menor edad se tiene la idea que hay menos síntomas, más bien diríamos que son menos demostrables, y muchos de los síntomas cuando se presentan en los primeros 3, 4 años son psicosomáticos o a través de otras expresiones no necesariamente observables en el niño al interrogatorio, por supuesto. Ahora, los síntomas de niños menores pueden manifestarse indirectamente, por eso hay que estar muy atentos al patrón de sueño, al patrón de alimentación, así hay síntomas intestinales, como ya lo comentamos,
Tristemente existen muy pocas herramientas de detección y hay un impacto directamente proporcional al déficit de comunicación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un chico que no logra comunicarse, con mayor ímpetu debo de estar buscando indicadores de ansiedad. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí hice este pequeño diagrama traducido del artículo de Lord, donde las diferencias neurobiológicas, independientemente de cómo se presenten, pueden presentarse con y sin discapacidad intelectual. Por ejemplo, si yo tengo una interacción atípica en la etapa escolar sin discapacidad, pues el riesgo de ansiedad se manifiesta en estas proporciones. Si durante la evolución, 4 o 5 años, yo detecto o se agrega el diagnóstico, se confirma el diagnóstico de discapacidad intelectual, pues obviamente impacta en la experiencia social y en los alcances y logros académicos, y esto manifiesta en la adolescencia con estos trastornos. Sin embargo, yo les diría que entre más limitación de la experiencia social o alcances o logros o autonomía derivada de los padecimientos de base, se reducen las posibilidades económicas y sociales en la etapa adultez, particularmente en aquellos que no necesariamente tienen una discapacidad asociada. La ansiedad y la fobia social, pero sobre todo la depresión, ya empiezan a hacer mengua y tienden a cronificarse. Ahora, puntos para llevarnos a casa de la ansiedad, pues obviamente las dificultades impiden su expresión. Alta comorbilidad con trastorno negativista desafiante afecta directamente las habilidades sociales, pero ojo, no solo de los niños, también de los cuidadores, potencia la presencia de síntomas sensoriales y conductas repetitivas y disminuye la atención y el funcionamiento académico. La cohesión familiar generalmente se ve fragmentada en estos escenarios. Por último, el control de esfínteres, que si bien no viene calificado como un padecimiento dentro de la clasificación de las enfermedades psiquiátricas, se sabe que un factor de riesgo obviamente es la baja cognición y el nivel verbal puede interferir prácticamente o potenciar su presentación. ¿Cuántos de nuestros pacientes no han llegado a consulta? Oye, mi hijo tiene 10 años y no controla el esfínter. Y ese ha sido el parteaguas de si lo puedo meter a tal o cual terapia, si lo puedo escolarizar en algún instituto o no, simplemente por el control de esfínteres como requerimiento, ¿no? Generalmente lo más común es que tienden a orinar fuera del inodoro, tienden a orinar o defecar en las recámaras, en el jardín, o jalar de manera continua la cadena. ¿Sí? Seguramente han pasado ustedes por algún niño que ha inundado su casa o ha hecho algún desmán en relación al baño. Ahora, importante porque esto afecta de manera directa la calidad de vida de los cuidadores. Agradezco mucho a todos ustedes el acompañarnos en este simposio. Nuevamente agradezco a los coordinadores por la oportunidad de participar en este taller. Que tengan una excelente noche. Gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karina Chowanzak. Yo soy terapeuta físico, terapeuta ocupacional y con una maestría en terapia ocupacional. Y hoy vamos a abordar el tema de los desórdenes de procesamiento sensorial o de integración sensorial en el espectro del autismo. Bueno, primero tenemos que considerar que la capacidad que tiene el cerebro justamente para recibir, integrar y responder a un flujo continuo de información sensorial que nos llega tanto del ambiente como de nuestro propio cuerpo, es fundamental y es la base para lograr respuestas adaptativas al medio ambiente y de esa manera poder ser funcionales y tener un buen desempeño en cada una de nuestras áreas ocupacionales, como pueden ser el juego en el niño, el aprendizaje, las actividades de la vida diaria, las relaciones e interacciones sociales. Los problemas sensoriales en el autismo no son una novedad, aunque hoy sabemos mucho más de ellos. Sin embargo, ya eran reconocidos desde el año 1943 por el doctor Kanner. Y él hablaba de ciertas
como preferencias sensoriales, ciertas necesidades sensoriales que observaba y ciertas repeticiones sensoriales en los niños con autismo. Actualmente tenemos ya muchísima más información sobre este tema y esto se ha logrado debido básicamente a tres cosas. Uno es los reportes autobiográficos de adultos con un autismo de alto rendimiento, sobre lo cual podemos encontrar mucha bibliografía, mucha también información en Internet, de justamente el relato de estas experiencias de estos adultos desde su infancia con respecto a los problemas sensoriales que se planteaban en su vida y cómo esto interfería con el resto de sus actividades. Los resultados de cuestionarios nos referimos a perfiles estandarizados que existen hoy en día y que se han hecho muchas investigaciones aplicando estos cuestionarios en niños neurotípicos y niños dentro del espectro del autismo, y se han observado muchas diferencias en este procesamiento sensorial. Y finalmente, las alteraciones neurológicas que hoy respaldan esta presencia de los problemas sensoriales en TEA y que tienen que ver con diferentes estudios de imagen, pero estudios funcionales. Entonces, ya desde Temple Grandin, esta adulta con autismo muy conocida por dar a conocer la vivencia que ella tuvo dentro del espectro del autismo con respecto a su vida, comentan que las personas dentro de este espectro a menudo reportan síntomas sensoriales que son inusuales. Y algunos ejemplos de esto es la reactividad excesiva, por ejemplo, ante el sonido o ante el tacto. Aquí nos referimos a respuestas exageradas a este tipo de sensación. Y esto se puede evidenciar en niños o incluso adultos que no toleran algunos ruidos, algunos sonidos, y por más que estos se hayan repetido muchas veces, como por ejemplo el ruido de una licuadora cuando se está en la cocina, sin embargo no logran esta habituación y lejos de habituarse muchas veces se vuelven más sensitivos y esto produce diferentes reacciones conductuales. O por ejemplo la hiperreactividad al tacto, donde tenemos niños que no pueden cepillarse los dientes, no toleran que los peinen, no toleran el lavado de pelo, corte de pelo, no toleran algunos tipos de telas o de ropas, y justamente responden también con respuestas exageradas y mucho estrés ante este tipo de sensaciones. Los cuestionarios como el perfil sensorial, que es uno de los más conocidos, o Sensory Profile, de la doctora Winnie Dan, que hoy ya tenemos este perfil sensorial para prácticamente desde el nacimiento hasta el adulto mayor. A través de estos cuestionarios hemos obtenido información que indica que estas respuestas atípicas sensoriales ocurren en el 90% de los niños y adultos dentro del espectro del autismo. O sea que es un porcentaje altísimo. Y también cabe destacar que muchas veces signos tempranos de problemas motores, como por ejemplo hipotonía y respuestas sensoriales, ya sea exageradas o bajas, pueden transformarse en posteriormente criterios secundarios para el diagnóstico dentro del espectro del autismo. Por eso la relevancia de esto, porque son de los signos más tempranos que podemos observar en el desarrollo para prevención y para un diagnóstico temprano. Como les comentaba, iniciando la plática, ha habido un mayor interés en los últimos años en estos aspectos del procesamiento sensorial
y mucha más cantidad de información. Y esto probablemente tiene que ver con que en el Manual Diagnóstico y Estadístico del DSM-5 ya se ha incluido como criterio secundario para este diagnóstico los problemas sensoriales. Y según este manual, se describen estos problemas sensoriales como hiperactividad, donde hay una respuesta adversa y exagerada a los estímulos sensoriales, y esto puede ser en una vía o en más vías, ¿no? Puede aparecer en la vía táctil, o puede aparecer en la vía auditiva, o puede aparecer en ambas. Hiporreactividad o subreactividad, aquí es cuando parecería una indiferencia o una falta de registro de las sensaciones, y finalmente una especie de ansia sensorial o búsqueda de un estímulo sensorial. Entonces hay un deseo excesivo de una entrada sensorial, donde podemos, por ejemplo, observarla en niños que necesitan moverse y girar de manera excesiva, o niños que les gusta demasiado embarrarse o tocar diferentes texturas todo el tiempo. Aquí tenemos algunas imágenes funcionales de estos estudios que les comentaba, donde podemos ver del lado izquierdo el cerebro de justamente Temple Grandin, y del lado derecho un cerebro neurotípico de control. Y justamente en estos estudios tenemos este tipo de hallazgos. La parte que vemos más fucsia tiene que ver con conexiones que van de la percepción visual de los objetos al área motora, al área cortical motora. Y podemos darnos cuenta que esta área está excesivamente aumentada, 10 veces más grande. En cambio, con respecto a la percepción del lenguaje, a la escucha, y la percepción del lenguaje a lo que vemos, es al contrario, es 10 veces menor. Hoy por hoy contamos con muchos más de estos estudios que permiten justamente observar diferencias en el cerebro. Y aquí les voy a compartir un video que lo ideal es poder verlo y escucharlo con audífonos, donde nos muestra justamente reacciones exageradas a los estímulos auditivos, y donde ustedes van a poder ver que en vez de tener una percepción integral de lo que está sucediendo, estoy en la calle, estoy en una cafetería, lo que ocurre es que van ganando lugar cada uno de esos estímulos auditivos, va tomando demasiada presencia. Y esa exposición a esos estímulos lo que hace es producir una acumulación donde finalmente se produce una conducta que demuestra que ya no se puede más con esa información. Estas conductas pueden ser diferentes, desde salir corriendo, un aparente berrinche, gran molestia, no poder continuar con lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a verlo.
Estas respuestas exageradas a los estímulos pueden ocurrir ya sea por la respuesta a un estímulo en particular, a una experiencia en particular, o a la acumulación sensorial de diferentes estímulos, como podemos ver aquí en este video. Este video fue una animación, pero vamos a ver ahora también otro video que se hizo con este mismo objetivo de poder sensibilizarnos a cómo la experiencia de una persona que tiene problemas sensoriales con respecto a ambientes absolutamente cotidianos es totalmente diferente. Jacob, what's going on? Outside.
otro video, además de la parte auditiva, pudimos también observar la parte que tiene que ver con lo visual y cómo existe menos respuestas adaptativas, como por ejemplo al salir de un ambiente más oscuro a un ambiente más claro, se tarda mucho más en esa habituación a esa experiencia de un ambiente más claro con más luz. Este video a mí en particular me gustó bastante porque ya podemos ver en una experiencia cotidiana del día a día, cuando esta persona empieza su día, ya la sobrecarga sensorial que va teniendo y con la que sale para enfrentar, en este caso, la escuela, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas más importantes es poder reconocer estas experiencias sensoriales diferentes que tiene la persona con problemas de procesamiento sensorial y en este caso dentro del espectro del autismo. Ahora, cuando hablamos de integración sensorial o procesamiento sensorial, tenemos que reconocer tres aspectos. Primero, que es un proceso neurobiológico. Este proceso neurobiológico empieza desde el registro de un estímulo que viaja es captado primero por un transmisor especializado, por un receptor especializado, y luego es transmitido al sistema nervioso central y finalmente hay una respuesta. Todo ese recorrido es lo que llamamos integración sensorial. Además, la integración sensorial es una teoría que intenta justamente explicar el procesamiento sensorial y existen hoy por hoy varios modelos. Y finalmente es un modelo de intervención. Esto quiere decir que es un marco de referencia, es un modelo de intervención a través de la cual hay un propio razonamiento clínico y se puede desarrollar una terapia. Esto en general consiste de una evaluación, un planteamiento de objetivos junto con la familia y la realización de la terapia. Para este tipo de intervención se necesita profesionales con experiencia y capacitados específicamente en este tipo de abordaje. Y como cualquier otro abordaje, tiene sus propios lineamientos, o sea, tiene que cumplir con algunas características para que sea integración sensorial. Algunos de estos lineamientos, por ejemplo, tienen que ver con que se desarrolla en un contexto de juego. Otros tienen que ver con el espacio en que se realiza, que tiene que tener ciertas características con respecto a la seguridad, porque utilizamos mucho equipo móvil. Entonces, esto es bien importante para poder diferenciarlo de otros tipos de abordaje desde lo sensorial, como por ejemplo la estimulación multisensorial, que es otro tipo de abordaje que no tiene que ver con este que estamos presentando hoy. Vamos a empezar a hablar de las disfunciones en esta área de procesamiento sensorial. Podemos clasificarlas así a gran modo en dos grandes áreas. Los problemas sensoriales que afectan la modulación y el alerta, que serían estas respuestas a la sensación, ¿sí? Son en general hiperrespuestas a la sensación. Podemos tener un sobrealerta que nos lleva a un nivel de estrés o podemos tener una alerta demasiado bajo que tampoco nos permite prestar atención porque constantemente vamos a perder información. Y por otro lado tenemos los problemas sensoriales que afectan lo motor. Y aquí vamos a encontrar los problemas de praxis que empiezan desde la idea de lo que quiero hacer, la planeación para poder llevarlo a cabo y la ejecución. Y tiene mucho que ver con la capacidad de resolver problemas motores por primera vez. Por ejemplo, quiero alcanzar un objeto y entonces puedo poner un banquito, subirme arriba de él y alcanzarlo. El hecho de comer con los utensilios requiere una habilidad y una integración de ambas manos en una actividad. Todo esto son actividades de planeación motora. Y por el otro lado está la parte de la postura.
Muchas veces los niños que están dentro del espectro presentan un tono muscular bajo y esto lleva a posturas inadecuadas que llevan, por ejemplo, a una cifosis, ¿no? A un sentado que decimos está sentado en C, con la columna totalmente doblada. Estas son posturas que tenemos que trabajar porque implican una sobrecarga de las articulaciones y que hay algunos músculos que no están lo suficientemente activos. Muchas veces ocurre esto con toda la faja abdominal, donde vemos justamente niños que pueden ser muy delgaditos, pero con un abdomen prominente, porque ese abdomen no está activo, lo cual lleva muchas veces a problemas de equilibrio, problemas de coordinación, problemas de planificación motora. Este modelo, que es el modelo de la doctora Lucy Miller, reconoce los desórdenes de procesamiento sensorial con 3 tipos de disfunción. Las disfunciones que se dan en la modulación, donde puede aparecer justamente esta respuesta exagerada al estímulo, donde puede aparecer una respuesta baja al estímulo o donde puede aparecer una necesidad cada vez mayor de estímulo. Los problemas de discriminación, donde entrarían las dificultades en diferenciar las características del estímulo que estoy recibiendo. Y finalmente, los desórdenes motores con base sensorial, que ella los divide en todos los problemas de dispraxia, que son los que mencionamos hace un momentito, y los desórdenes posturales, que pueden caracterizarse por un tono muscular bajo o alto en algunas partes del cuerpo, y esto puede llevar a patrones de demasiado movimiento o de poco movimiento. Vamos a hablar un poquito ahora de los umbrales. Los umbrales es la cantidad de información sensorial que necesito para sentir. Y vamos a ver aquí unas puertitas que representan, en el primer caso, un umbral medio, o sea, no hay una respuesta ni baja ni exagerada, y el timbre se encuentra a la mitad. En el otro vemos un umbral muy bajo, que está representado por un timbre muy bajito, que significa que ante muy poca información yo ya siento. Y aquí estaríamos pensando en un niño, porque justamente habla de la gravedad, el estímulo es la gravedad, entonces son niños que vamos a ver que tienen dificultades con, por ejemplo, los elevadores, que tienen dificultad en subir o bajar escaleras, que pueden llegar a tener náuseas o vomitar después de andar en coche, o si hay muchas curvas en la carretera, o que no les gustan los juegos tipo de parque de diversiones. Y por último, tendremos el umbral alto. Esto significa que necesito mucha información para sentir. Y abajo dice propiocepción. La propiocepción es la vía sensorial que recibe información de nuestros músculos, articulaciones y tendones. Y estos niños, como necesitan mucha información porque tienen un umbral alto, tienen generalmente una tendencia a moverse y una dificultad a estar quietos. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos relacionar estos umbrales para la percepción de los estímulos y cómo lo podemos ver en la clínica y en el día a día. En las respuestas a la información sensorial nos podemos encontrar con algunas de estas características o de estas conductas. Por ejemplo, presenta aumento o disminución en el procesamiento por medio de los sentidos de la visión, oído, tacto, olfato o gusto. Por eso muchas veces, bueno, quitando aquí la parte de oído, bueno, no necesariamente la tenemos que quitar. La parte de la experiencia de la alimentación, si se fijan, es una tarea que involucra muchas vías sensoriales. La visión, porque un alimento ya a partir de que lo vemos nos causa una sensación de agrado o de desagrado. El oído, porque muchas veces para comer es una situación social donde además se están llevando a cabo conversaciones. El tacto, referente a justamente ya sea tomar el alimento con las manos o introducirlo a la boca, y obviamente el olfato y el gusto.
parece tener un aumento o disminución en la respuesta al dolor. Muchas veces hay pequeños que vemos que tuvieron una caída fuerte y parecería que no registran ese dolor, o por el contrario, ante un mínimo raspón hay una respuesta exagerada. No se sobresalta ante los ruidos intensos, o por el contrario puede ser muy sensitivo a algunos ruidos que para los demás no son molestos. Puede evitar el contacto físico porque es demasiado estimulante o abrumador. Hay niños que el tema del acercamiento físico, del beso, de la caricia, de este contacto, de esta proximidad, no les son agradables porque hay una hipersensibilidad en la vía táctil. Los ruidos normales le pueden ser dolorosos y se lleva las manos a los oídos, y también frota su cuerpo sobre superficies y lame objetos. Estas son algunas de las conductas más identificadas dentro del espectro del autismo. Vamos a hablar un poquito de la hipersensibilidad y les voy a compartir este video donde vamos a ver un niño que relata su experiencia con los pantalones de mezclilla. About wearing jeans? What it feels like? Is that how you tell if clothes are going to be okay, that you turn them inside out? Look at it. Okay, so what parts of the jeans make them unwearable? I don't like this at all. You don't like that part? But I don't know what this is. That's what the pocket is sewn to, and it makes a little ridge. What happens if you wear a tag like that? Oh, it's so bad you want to rip it off right away. I think we probably need to cut that off. But I don't think you can wear these jeans anyway, so I was thinking of leaving the tag on so that we could give them to another kid. And what happens if you wear jeans to school? Would you be able to concentrate at school? No. Is it because your mind's taken up with like, oh, it feels terrible, that pocket and those buttons, and oh, that seam feels terrible, so you couldn't think about anything else? Is that what happens? Yeah. What do you think of those pants? Is the fabric okay, or is it too The rough? fabric's okay. Yeah. Like, this is the problem. What does the seam feel like? Yeah, Oh. see. And are these pants good ones? What do you call pants that you can wear? Flat pants. Flat pants. We're always looking for good flat pants. How about these ones? These are flat pants. To finish, I would like to share some strategies that my husband and I use with Wyatt's sensory processing challenges. Bueno, en este video podemos ver a una mamá que, bueno, ella no está dentro del espectro del autismo, pero tiene problemas de procesamiento sensorial, y su pequeño que está dentro del espectro con problemas de procesamiento sensorial. Y justamente este niño que tiene lenguaje puede identificar y mostrar las dificultades que tiene para usar un pantalón como una mezclilla, donde él, por ejemplo, mostraba la parte de la bolsa, ¿no? que le molestaba y que quería sacarla, y además, ante las preguntas de la mamá, él podía responder que si él tenía puesto ese tipo de pantalones en una clase en su escuela, no podía prestar atención porque la presencia de esa textura en su piel impedía que prestara atención a otra cosa, ¿no? Y luego en el pants, él identifica esa costura también como molesta, y finalmente escoge el último pants, que es el que está más flojo y tiene menos contacto con la piel. Y ahora vamos a ver este otro video, y ahorita lo comentamos. Of being on the spectrum, they lay there, they and other things are perfectly normal. She likes dressing up, she likes princesses, she likes her princess crown, which you see, if she sees a princess dress, she...
Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo le gusta como desparramarse en el sillón. Cómo hay una necesidad de movimiento, de trepar. Cómo hay una necesidad de experimentar a través del tacto y cómo, por ejemplo, puede pisar un objeto y parece no darse cuenta. Busca mucho recargarse. Lo voy a adelantar para que se vean algunas partes más significativas. ¿No? Cómo busca llevarse los objetos a la boca, cómo está sentada en eso que parece un tanque de oxígeno, que probablemente sea frío y no hay ningún problema con eso. ¿No? Como está ahí acostada sobre un objeto y parece no registrarlo, ¿no? La mamá quita el carrito y ella parecía no sentir ninguna molestia con respecto a tener eso como clavadito en su espalda. Muy bien. Esta niñita, por ejemplo, al contrario del niño hipersensible, parece que con respecto a la información táctil y de tacto profundo, tiene un bajo registro. Por eso puede, pues hay que tener mucho cuidado porque puede lastimarse con facilidad. Y veíamos justamente esa característica, ¿no? Que estaba su cuerpo en contacto con cosas y no había ninguna molestia, no había ningún registro de eso para quitar las cosas como hizo la mamá al quitar el juguete que estaba debajo de ella. Con respecto al tratamiento, de los puntos sumamente importantes a destacar, está esta parte de ayudar y acompañar a la familia, primero a comprender la conducta del niño desde esta perspectiva de integración sensorial, ¿no? Que hay una percepción de los estímulos diferente y que necesitamos ayudarles a gestionar esta información. Es muy importante adaptar el medio ambiente a las necesidades sensoriales del niño. Tenemos que saber cuáles son estas necesidades sensoriales, poder hacer un adecuado análisis del ambiente y entonces hacemos un match entre estas necesidades sensoriales y la carga sensorial que existe en el ambiente. Tenemos que crear experiencias sensoriomotrices a lo largo del día en el contexto natural de la vida diaria del niño para lograr que tenga este nivel de alerta óptimo y no se ni sobreestrese ni esté con una alerta tan bajo que le impida aprender. Y finalmente, las terapias como proceso terapéutico individual, como les decía hace un ratito, llevadas a cabo es muy importante por especialistas en integración sensorial. Vamos a compartir algunos tipos de estrategias sensoriales. Podemos pensar en adaptaciones sensoriales en el ambiente, estrategias sensoriales directas para el niño, canastas sensoriales que utilizamos para calmar, juegos y actividades de trabajo pesado, actividades para la escuela y para casa, espacios sensoriales y la terapia. Entonces, las estrategias directas existen muchas y van a tener que ver con las necesidades sensoriales del niño. Pero vamos a ver que muchas veces hay algo que se repite, que es el reforzamiento de la información del tacto profundo y de las sensaciones de la vía propioceptiva, es decir, de músculos, articulaciones y tendones. Entonces, si se fijan, esta pelota permite comprimir el cuerpo sobre la pelota, lo que aumenta la percepción del cuerpo.
El tema de el ambiente. Simplemente con echar un vistazo a estas dos fotos, vamos a ver que hay una foto donde el desorden nos puede llevar más al estrés y el orden nos puede llevar a un poco más de calma. Pero sin caer en estas cuestiones exageradas de orden y desorden, sí es muy importante poder analizar la carga sensorial que tiene el ambiente para poder hacer los ajustes, pero teniendo en cuenta esta percepción diferente, ¿no? Por ejemplo, algo tan cotidiano como la cocina involucra mucha carga sensorial, porque al cocinar el ruido de las ollas, de los cubiertos, si hay puesta música, si estamos platicando, como vieron hace un ratito en los videos, eso es una sumatoria importante de estímulos, a lo cual se suma toda la información olfatoria, ¿no? De aquello que estamos cocinando, más probablemente la información visual de ver cómo se mezclan los diferentes alimentos. Entonces, la cocina de por sí es un lugar con mucha carga sensorial. Entonces, por ejemplo, si un niño está intentando hacer una actividad y está cerca de la cocina y no puede concentrarse, quizás ese no sea el espacio más adecuado. Por otro lado, tenemos las canastas sensoriales, que conviene llevarlas a las diferentes actividades donde podemos tener algunos elementos que pueden servir para calmar al niño de acuerdo a sus características. Por ejemplo, vemos este aparatito que podemos apachurrar y que da más información de tacto profundo. Se asoman por ahí unas ligas que también dan más información del cuerpo. Y por otro lado tenemos estos limpiapipas que dan información táctil a aquellos que necesitan esa información para organizarse. Juegos y actividades de trabajo pesado, nos referimos a esos juegos que involucran el cuerpo e involucran muchas fibras musculares. Entonces todo lo que sea jalar, empujar, actividades de resistencia, son actividades que en general ayudan a organizar el sistema nervioso. Ambientes o espacios sensorialmente enriquecidos, y aquí también va a depender de las necesidades sensoriales del niño, de cómo podemos enriquecer estas experiencias sensoriales en lo cotidiano. Aquí una serie de columpios que, sobre todo para esos niños que tienen mucha necesidad de movimiento, nos pueden servir para que puedan estar un ratito en el columpio antes, por ejemplo, o entre las clases que tiene que realizar, o incluso a veces pueden realizar algunas actividades dentro de este tipo de columpios. Los refugios y descansos sensoriales son esos espacios que adaptamos de diferentes maneras. Puede ser una tienda de campaña, puede ser, como vemos ahí, una hamaca que está por debajo de una estructura, y cada uno está adaptado con elementos diferentes, ya sea una luz en particular que sea tenue, cojines para que al sentarnos nos den más información de nuestro cuerpo. Entonces vamos de acuerdo nuevamente a las necesidades de los niños generando estos descansos, porque como vimos es muy fácil que estas personas dentro del espectro se sobrecarguen de información. Y aquí vamos a ver un video de esta misma mamá e hijo, donde muestran un ambiente, cómo lo han ido adaptando con los elementos que son organizadores para su pequeño. So, do you want to tell people a little bit about what it feels good? Okay. Como vemos, a este pequeño le gusta mucho dar I vueltas. don't know if people know what. It helps me because it spins me around and around and around. And does that make you feel good inside? Yeah. What are some toys in this room that help you with your autism? Oh! The crash pad. And how does the crash pad help? Estos cojines pueden ser de esa forma, pueden ser de diferentes formas. Hoy tenemos muchos de estos cojines puff y que también son muy organizadores y ayudan a calmar a los niños.
Ahora lo que nos va a mostrar es una especie de mameluco de licra, donde al meterse dentro de él y empujar y jugar estirándolo, nuevamente devuelve mucha información de su cuerpo. Bueno, esas son algunas de las estrategias que se pueden tener dentro de casa, pero vuelvo a repetir, es muy importante que estas decisiones no se tomen arbitrariamente o porque nos gustó el juego o el equipo. Esto tiene que estar dentro de un abordaje integral planificado por un terapeuta, porque si no, realmente más que organizar al niño y que se sienta mejor, podemos lograr efectos secundarios adversos. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas sensoriales están en una estrecha relación con el sistema neurovegetativo, que puede producir náuseas, vómito, malestar, excesivo estrés, dilatación de pupilas, sudoración, y esto traer consecuencias después en el sueño, en la alimentación. Entonces, esto es un enfoque terapéutico y tenemos que tener mucho cuidado en este abordaje, y lo que hacemos en casa y en escuela tiene que estar supervisado por un especialista entrenado en este enfoque de integración sensorial. Los beneficios que podemos observar con este tipo de terapia van desde mejorar estos niveles de alerta, que el niño no esté sobre respondiendo a estímulos que no son importantes para que pueda concentrarse, o en el caso de niños que están muy aletargados, ayudar a despertar a ese sistema nervioso central para poder prestar atención a actividades y tareas. Mejora en el manejo del estrés. Un buen trabajo de integración sensorial hace que los niños y los adultos no se estresen tanto, por ejemplo, al tener que afrontar ambientes nuevos. Mejora la modulación, mejora estas respuestas altas o bajas a los estímulos, lo cual va a tener un impacto favorable en la atención para poder realizar, por ejemplo, una actividad de inicio a fin. Muchas veces observamos una mejora en la alimentación y en el sueño. Hay una mejor interacción con el ambiente, y también a raíz de todo lo anterior podemos observar una mejora en las habilidades sociales y en la comunicación en general. Muy bien, pues muchas gracias por permitirme este espacio. Espero que esta plática sea útil. Es un tema sumamente amplio, y lo más interesante de hoy en día es que contamos ya con mucha investigación sobre específicamente este tema de procesamiento sensorial dentro del espectro del autismo. Así que existen ya muchos profesionales capacitados para llevar adelante esta terapia. Y finalmente aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, si esta charla generó alguna duda o alguna pregunta que me quieran realizar. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches a todos.